El Señor le bendiga. Es un gusto para mí el poder continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de la muerte de Esteban, la defensa ante el Sanedrín, pero también la muerte. Cómo este perseguidor, como este que había arrastrado a muchas personas a la cárcel, que había presentado a hombres y mujeres. Este es el instrumento que en el capítulo 9 se manifiesta como instrumento que Dios va a utilizar, y es de hecho la misma respuesta que le da a Ananías cuando le dice que era él precisamente el que había destruido personas, y le dice: instrumento escogido me es este. Vamos a compartir este día el material con relación al capítulo 8 y capítulo 9, que trata de la conversión de Saulo. Voy a compartirles el material que previamente ustedes ya tienen en el WhatsApp o en sus correos, y es lo siguiente. El capítulo 8 nos muestra cómo la iglesia es perseguida, y esta persecución viene o trae como consecuencia la expansión de la iglesia. Vemos aquí el cumplimiento de una palabra que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si bien es cierto, desde el surgimiento de la iglesia, Dios les dice que van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto precisamente, esta persecución que se le da a la iglesia, es utilizada para poder esparcirla. Vemos en el capítulo 8, versículo 1, que aquí está la iglesia sufriendo. Vemos aquí cómo esta persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y Samaria. Pero también esta persecución ya había sido profetizada por Jesús como prueba del discipulado. Y si bien es cierto, cuando Dios quiere utilizar a alguno de sus hijos, tiene que probarlo, tenemos que ser probados. Por eso dice la Escritura en Santiago que cuando debemos de sentirnos dichosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Los versículos 5 al 8 nos hablan que aun cuando los samaritanos y judíos no se llevaban a Felipe, el diácono estaba desempeñándose como un evangelista. ¿Por qué razón? Porque la gente le agradaba el hecho de poder escucharlo. Me imagino yo que tenía algún denuedo, una gracia de parte de Dios para que la gente se haya agradado de poder escucharlo. El éxito de Felipe en la predicación es que escogió Samaria, predicaba el tema del Mesías, les presentaba pruebas, es decir, tenía él credenciales, no solamente hablaba, sino que tenía credenciales que estaban asegurando que él era un mensajero de parte de Dios, porque tenía pruebas como credenciales que le daban esa autoridad divina. La doctrina que predicaba Felipe, esta tuvo una aceptación entre el pueblo de Samaria, y la gente no solo escuchaba y creía, sino que también ellos daban un paso de fe, una manifestación pública de lo que habían creído, es decir, se bautizaban. Los versículos del 9 al 13 nos hablan que Simón el mago era un experto en magia, era alguien conocido, utilizaba por el poder del diablo para poder engañar a la gente y se hacía pasar por algún grande. Los tenía también embrujados con sus artes mágicas. ¿Qué sucedió? Cuando se encontró con el poder, él quiso comprar ese poder. El poder de Dios no se puede comprar. Y esa es la diferencia, que muy probablemente Simón sintió, pues, y él le responde muy sabiamente, le dicen: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. El poder de Dios es por gracia, el poder de Dios es el que nos salva, el poder de Dios que se manifiesta todos los días, cada mañana, ese no se puede comprar. Felipe predicó el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Creyó también el mismo Simón, se bautizó y estaba siempre con Felipe. Imagínense qué interesante que el hecho de que esta persona, creyendo que podía comprar el don de Dios, también tuvo su conocimiento del Evangelio.
Los versículos 14 y 17 nos enseñan que Pedro y Juan vinieron a apoyar a Felipe y estos, como no habían recibido el Espíritu Santo, ellos ministraron y recibieron el Espíritu Santo. El descubrimiento de Simón el Mago. La perversa propuesta de este Simón que estábamos hablando le descubrió su hipocresía, porque Pedro le descubre que sobrevaloraba la riqueza de este mundo, pero también estaba sobrevalorando el don del Espíritu Santo, creyendo que se podía comprar con dinero. Pedro le descubre su carácter personal, que, es decir, que no es recto, no es íntegro, porque nosotros no podemos hacer negocio de las cosas del Señor. Somos lo que es nuestro corazón. Si en nuestro corazón está el deseo de querer agradar a Dios, eso es lo que vamos a manifestar. Si en nuestro corazón está el deseo de querer agradar a los hombres, también eso es lo que vamos a manifestar. Pero aquí vemos una sentencia de parte de Pedro y le dice, tu dinero perezca contigo. No puedes tener parte en la bendición espiritual que tan groseramente has subvalorado. Pedro, aunque estaba también indignado por la actitud de él, no lo abandona, no lo destruye. Es decir, que si bien es cierto, reconoció el error que estaba cometiendo Simón el Mago, pero no lo abandona. Le da un buen consejo, le dice, arrepiéntete y ora. Arrepiéntete y ora es el camino en el cual nosotros podemos cruzar, es el sendero que nosotros como creyentes podemos cruzar cuando le hemos fallado al Señor, cuando hemos cometido errores, cuando sabemos, teniendo conocimiento, hemos pecado contra el Señor. Pedro no pone en duda la voluntad de Dios, sino la disposición de Simón para ser perdonado. Pero vemos el versículo 24 que no se atreve a orar por sí. Le domina el miedo, no el temor, pide que oren no para que sane su corazón y le otorgue un sincero arrepentimiento para verse libre de castigos. También de regreso aprovecha también para poder evangelizar. Luego los versículos 26 al 40 nos muestran el relato de la conversión de un funcionario muy alto de Etiopía, de Candace. Felipe, el diácono evangelista, es enviado al camino donde había que encontrarse con este funcionario de Etiopía. Funcionario etíope eunuco, alto funcionario de una reina, la reina de Candance, dedicado a Dios, ya que recorrió una gran distancia para poder adorar en Jerusalén. En épocas pasadas, los judíos tuvieron contacto con Etiopía, conocida también como Cus, de lo cual María, la hermana de Moisés, se burló de Moisés porque había tomado mujer cusita. Mujer cusita, cus viene de negro, y me imagino yo que era de las personas con una piel oscura. Vemos aquí que estaban utilizando para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. También nos muestra la profecía sobre extranjeros y eunucos. Los versículos 28 al 31. Aquí se muestra que el encuentro de Felipe con el eunuco y la obediencia a la voz de Dios de Felipe. Esto se requiere obediencia y humildad para poder reconocer lo que no se entiende, porque le pregunta Felipe sí entendía lo que leía, porque estaba leyendo un pasaje de Isaías, y le dice, pues si no hay quien pueda explicarle cómo se va a entender. Entonces vemos aquí cómo obediencia a la voz de Dios a través de Felipe y cómo este etíope tuvo la humildad de poder reconocer y de poder recibir el Evangelio. Luego, los versículos 32 al 34 nos muestran el 33, que en dicha profecía se predecía que el Mesías había de morir como las ovejas, es decir, estaba leyendo el sacrificio expiatorio que Jesús hizo por los pecadores, como las ovejas que se ofrecían en sacrificio, que había de morir injustamente, que había de morir con toda paciencia. Los versículos 34 al 35. Ante la pregunta del eunuco, Felipe les explica el ministerio del Evangelio con respecto a Jesucristo. La operación de este milagro en Felipe fue una confirmación de su enseñanza. El eunuco siguió su camino también gozoso. ¿Cuál operación de milagro? Es decir, que él desapareció de ese lugar y fue encontrado en otro lugar. Fue una confirmación de la enseñanza. El eunuco siguió su camino muy gozoso. El capítulo 9 nos habla que Saulo, respirando también aún amenazas, dice, se presentó donde el sacerdote.
Pablo relata cómo votaba a favor de la muerte de los que habían creído en Jesús. Dice, respirando aún amenazas, es decir, se había convertido en algo característico y continuo del apóstol Pablo, en ese lugar Saulo. Vino al sumo sacerdote, es decir, fue por voluntad propia, fue por su propia decisión. Pidió cartas, es decir, pidió un respaldo, podemos decirlo de otra manera, pidió una orden de arresto para que todo cristiano que estuviera en Damasco. Damasco estaba alrededor de 220 kilómetros de Jerusalén en dirección noreste. Cuando hace mención de lo de este camino, está refiriéndose al título que recibían los creyentes. Cristo es el camino de salvación, el camino de la vida. Y luego el versículo 3 dice que él fue rodeado de un resplandor de luz del cielo. Ese impacto que el apóstol Pablo tuvo en ese momento sobrepasaba al resplandor del sol. Luego el versículo 4 nos dice que cayó al suelo. Este versículo a veces es utilizado por personas para decir que él iba probablemente en un caballo, en un transporte, pero sencillamente se dice que cayó al suelo. Probablemente marchaba a pie y los que le acompañaban también cayeron al suelo. Y viene Jesús y le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al referirse a Saulo usa el griego Saulus. Jesús usa la forma hebrea, Saúl. En Hechos 26:14, Saulo confirma que Jesús le había hablado en hebreo, un lenguaje que también pudiera entender. La pregunta le confundió a Saulo, ¿por qué? Porque según él, perseguía a los cristianos, pero al perseguir a la iglesia también perseguía el cuerpo de Cristo y estaba ahí tomando importancia la palabra que le decía Saulo, ¿por qué me persigues? Porque en el momento que estaba persiguiendo a la iglesia era a Jesús mismo. Y aquí cobra mucho la importancia de entender que cuando a nosotros nos tocan, cuando a nosotros nos persiguen, cuando a nosotros nos critican, cuando a nosotros nos juzgan de una forma que no es, están evidenciando nuestros adversarios, nuestros enemigos que no lo están haciendo contra nosotros, sino contra Dios mismo. Por eso es tan importante que nosotros podamos descansar en el Señor, poner nuestras cargas en Él y dejar que sea Él quien nos defienda. Le dice en el versículo 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un aguijón era un palo afilado usado para acicatear el ganado. Y está diciéndole, te lastimas a ti mismo, te estás dando duro. Entonces, el versículo 6 le dice que aquí hay un cambio total de actitud, que es la evidencia de que él hubo un arrepentimiento genuino. Pero, ¿qué pasa en este versículo 6 si hubo un arrepentimiento genuino? ¿Qué habrá sucedido como para que haya tenido que pasar prueba 3 días? Más adelante vemos que estuvo 3 días en ayuno, que él estuvo 3 días en oración y estaba pidiéndole, y Dios mismo preparó a una persona que también iba a encontrar salvación, que también le iba a traer una respuesta a la petición que estaba en ese momento. Entonces, no hay duda que también Dios traerá respuesta a nuestras peticiones, aún utilizando a personas inconversas, aún utilizando a instrumentos que a Él le plazcan. ¿Por qué razón? Porque el mismo Ananías le dice que no es conveniente porque este Saulo era una persona que perseguía la iglesia, pero le dice el Señor, instrumento escogido me es este. En ese cambio total de actitud, que es la evidencia de que hubo en él un arrepentimiento, Jesús le dijo más cosas. Saulo lo menciona también en su defensa ante el rey Agripa, en el capítulo 26, cuando también este rey Agripa le dice, Saulo, por poco me persuades, por poco me haces que yo me convierta, porque él escucha la forma elocuente en la cual presenta su discurso ante el rey Agripa. En Gálatas capítulo 1, versículos 1, 11, 12 y 16 también dice que había sido enviado por Jesús.
Dice el versículo 7, relatando la conversión de Saulo en el capítulo 9, que se pararon atónitos, es decir, como confusos, como desorientados, como cuando usted recién acaba de despertar y no sabe de qué lado se acostó o de dónde está, o a lo mejor si está en un lugar desconocido no se recuerda. Los versículos 8 y 9 nos hablan de que no fue tanto la luz del cielo como la visión de Cristo que los llevó, porque dice que se le cayeron como escamas de sus ojos. El que pensaba traer prisioneros a los discípulos de Jesús, él mismo estaba siendo prisionero, él mismo estaba siendo apresado para poder tener una transformación, un trato de Dios. Los 3 días que no comió ni bebió, puede decirse, ellos pues básicamente se dedicó a meditar, estuvo totalmente en ayuno. No sintió necesidad por efecto del éxtasis que había tenido o por darse la oración acompañada de la penitencia. Ananías era un nativo de Damasco, piadoso, de buen testimonio, pero que también alcanzó salvación a través de esta conexión divina que Dios hizo. Dios le reveló tanto a uno como al otro ese encuentro y esa respuesta a esas peticiones. Jesús sabe dónde se encuentran los suyos. Y 2 razones que le dan a Ananías para que vaya es porque la llegada de Ananías sería la contestación de la oración de Saulo y quien ora para que le sea enviado, quien le instruye sobre lo que tiene que hacer. Y luego también el versículo 12 nos habla porque ha visto en visión a uno que venía hacia él. Y esta visión también puede ser considerada como una respuesta a la oración para mantener así la comunión con Dios como medio para animarle y que la visita de Ananías le resulte también más familiar. Ananías se resiste un poco y le dice, Saulo es perseguidor de los discípulos, pero Jesús le responde, instrumento escogido me es este, para eminentes servicios. Primero, para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, a reyes y de los hijos de Israel, para eminentes sufrimientos también. Luego el versículo 17 lleva a Saulo el mensaje que se le ha comunicado. ¿Qué hace? Le pone las manos, le llama hermano, le declara la comisión que el Señor le ha encomendado. Y también vemos aquí que en el versículo 18 Ananías vio el resultado de su misión. Los versículos 19 al 20 nos muestran que la buena obra que ha sido comenzada en Saulo avanza admirablemente. Él recibe no solamente la fuerza física, la fuerza corporal, sino también se asocia con los discípulos que habían en Damasco, predica la palabra también en esos lugares donde él llegaba a asolar a los cristianos, es decir, a las sinagogas. Luego los versículos 21 al 22 nos hablan del efecto de su predicación, cuáles fueron los resultados. Pero también dice el 25 que pasados bastantes días, Lucas pasa por alto los 3 años que Saulo pasó en el desierto de Arabia. Vuelto de Arabia a Damasco, se encuentra con que estaban planeando matarlo. Los judíos complotaban con el representante del rey Aretas de Arabia y los discípulos le ayudaron a escapar a Jerusalén. Pareciera ser que después de 3 años la gente no había olvidado y se le estaba pasando la factura. Pero Saulo encontró dificultades en Jerusalén, el miedo que le tenían los amigos, la rabia que le tenían los enemigos, pero también encontró los buenos servicios que le prestó Bernabé y la protección de los hermanos. Esto insinúa que ahora que Pablo se había convertido, no tenía quien lo molestase. Luego, los versículos 32 al 34 encontramos a un Eneas y también Dorcas. ¿Quién era Eneas? Puesto que la situación era pacífica en este momento en Jerusalén, Pedro pudo salir de la ciudad de manera que comenzó también a visitar a toda la región. En Lida encontró un paralítico que tenía 8 años, desde hacía 8 años, yacía en su cama, y su sanidad fue instantánea. Podemos ver nosotros, podemos evaluar, visualizar en la sanidad de Eneas una curación admirable. Pedro recalca que es obra de Jesucristo y le asegura una curación súbita, es decir, repentinamente, enseguida, dice que se levantó. El impacto que esta sanidad causó a muchos. Pero también vemos en un Dorcas. Dorcas es una discípula, es generosa, es laboriosa. ¿Qué sucedió con ella? Hubo una resurrección en privado, declinando todo lo que pareciera vanagloria. Pedro oró previamente, es decir, se humilló con su misión. Con las palabras de Pedro salió el poder de Dios y como efecto trajo esto que fue
el milagro, y no solamente el milagro manifiesto, sino que esto sirvió de evidencia a las personas para que ellos pudieran creer. Y es de esta manera como nosotros estamos finalizando el capítulo 9 del libro de los Hechos para continuar nuestro estudio la próxima semana. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio del libro de los Hechos. Dios les bendiga.